¿Y si el verdadero poder no fuera destruir a tus enemigos, sino dejar de darles poder sobre tu mente? En la sabiduría budista existe una enseñanza que suele malinterpretarse. El karma no es venganza, es retorno. No es castigo, es consecuencia. Y, sobre todo, no necesita de tu odio para actuar. El karma funciona incluso cuando tú eliges el silencio. Hoy quiero contarte una historia que parece hablar de enemigos, pero en realidad habla de liberación. Porque desde la mirada budista, el mayor triunfo no es ver caer a quien te dañó, sino levantarte tú sin cargar su veneno. Esta es la historia de Marta. Marta no era una mujer conflictiva. Nunca lo fue. A sus 58 años, viuda, con una vida sencilla y ordenada, lo único que deseaba era paz. Trabajaba, pagaba sus cuentas, saludaba con respeto y volvía a casa. Pero a veces, incluso cuando uno no busca problemas, los problemas llaman a la puerta. Rosa, su vecina, no la atacó con golpes ni amenazas abiertas. Lo hizo como suelen hacerlo las personas dominadas por la sombra. Con rumores, con insinuaciones, con palabras que parecen pequeñas pero se clavan profundo. En el budismo se enseña que la palabra puede ser más dañina que un arma, porque se infiltra en la mente y no deja huellas visibles. Marta intentó ignorar. Pensó que el tiempo lo resolvería. Pero la mente humana, cuando recibe ataques constantes, empieza a cerrarse. El miedo se vuelve hábito. La sospecha se vuelve estado. Y cuando la mente se contrae, la vida se contrae con ella. Entonces comenzaron las pérdidas. No como castigo divino, sino como reflejo interno. Marta empezó a vivir esperando lo peor. Y la mente que espera caída, camina hacia ella sin darse cuenta. Aquí aparece una enseñanza clave del budismo: no todo lo que nos pasa viene de afuera. Muchas veces, lo externo solo activa lo que ya estaba sembrado dentro. Cuando Marta escuchó a Rosa jactarse de haberle hecho daño, algo se rompió. No por miedo solamente, sino por indignación. Y la indignación, cuando no se comprende, puede convertirse en deseo de venganza. Pero la sabiduría no nació en ese impulso. Nació en la conversación con su hermana. Su hermana no le enseñó a atacar. Le enseñó a retirarse. Le habló de un método antiguo que no buscaba dañar, sino devolver la energía a su origen. Porque en la tradición espiritual profunda, protegerse no es lo mismo que vengarse. Aquí es donde quiero que pongas atención. Desde la mirada budista, ningún ritual auténtico busca destruir a otro. Busca cortar el vínculo tóxico. Busca cerrar el circuito. Busca dejar de alimentar una dinámica que te consume. Cuando alguien te daña, y tú respondes con odio, creas un lazo. Un lazo invisible que te mantiene atado a esa persona. Aunque no la veas, aunque no la nombres, sigue viviendo en tu mente. Y mientras viva en tu mente, sigue teniendo poder. La verdadera protección espiritual comienza cuando dices: hasta aquí. Marta no hizo nada para atacar a Rosa. Hizo algo más difícil: retiró su energía. Dejó de sostener el conflicto. Dejó de responder desde el miedo. Dejó de intentar defenderse con palabras. Se replegó hacia su centro. En el budismo, a esto se le llama cortar la ignorancia. No ignorar al otro, sino dejar de ignorarte a ti. Cuando una persona deja de alimentar una dinámica tóxica, algo curioso sucede. La otra parte empieza a enfrentar su propio reflejo. Porque ya no tiene de dónde robar energía. Ya no tiene reacción. Ya no tiene drama. Y entonces aparece el karma. No como castigo enviado por alguien, sino como consecuencia natural. Rosa empezó a caer. Sí, pero no porque Marta la destruyera. Cayó porque ya no tenía a quien culpar. Porque el mal que había proyectado regresó al único lugar posible, a su propia vida. En el budismo se enseña que nadie paga por el mal que otros le desean. Cada quien paga por el mal que cultiva en su propia mente. Cuando Rosa apareció pidiendo perdón, Marta no sintió victoria. Sintió alivio, porque el enemigo más grande no era Rosa. Era el miedo que Rosa había sembrado dentro de ella. Y aquí está la gran lección. La justicia espiritual no se activa cuando deseas que alguien sufra. Se activa cuando dejas de sostener la injusticia con tu atención.
Muchos rituales ancestrales han sido malinterpretados. No son armas. Son símbolos de corte. Corte de lazo. Corte de influencia. Corte de identificación con el rol de víctima. La sal, en muchas tradiciones, no se usa para dañar, sino para marcar límites. Para decir, aquí termina lo que no me pertenece. La sal conserva, pero también separa. Y la separación consciente es salud. La orina, vista desde lo simbólico, no es algo sucio. Representa lo que el cuerpo ya no necesita. Lo que fue procesado y debe ser liberado. En términos espirituales, simboliza soltar lo que ya no te sirve. Unir estos símbolos no es atacar a otro. Es declarar, ya no cargo esto. Cuando alguien cree que necesita destruir a su enemigo para estar en paz, todavía está atrapado. Porque el enemigo sigue dictando su estado interno. La libertad real ocurre cuando el otro deja de importar. Por eso, en el budismo, no se habla de vencer enemigos externos. Se habla de vencer los venenos internos. Odio, apego, ignorancia. El odio no se vence con más odio. Se vence con claridad. La envidia no se vence con castigo. Se vence con desapego. El miedo no se vence atacando. Se vence volviendo al centro. Marta recuperó su vida porque dejó de vivir reaccionando. Su salud volvió porque su mente dejó de tensarse. Su trabajo volvió porque su energía dejó de dispersarse en la paranoia. No fue magia. Fue coherencia. Y esta es la advertencia más importante de todas. Si haces cualquier práctica espiritual con deseo de venganza, el efecto se revierte. Porque fortaleces el veneno interno. Y el veneno siempre afecta primero a quien lo sostiene. La protección verdadera no necesita odio. Necesita límites. Necesita silencio. Necesita firmeza interior. Si alguien te ha hecho daño, tienes derecho a protegerte. Pero protegerte no es desear su caída. Es dejar de cargar su sombra. No todo el que se aleja pierde. A veces, el que se queda atado es el que pierde. La sabiduría budista nos recuerda algo esencial. Cuando dejas de alimentar el conflicto muere solo. No porque tú lo mates, sino porque ya no tiene de qué vivir. Si hoy sientes que alguien te bloquea, te envidia o te quiere dañar, pregúntate esto con honestidad. ¿Dónde sigo reaccionando? ¿Dónde sigo pensando en esa persona? ¿Dónde sigo entregando mi energía? Porque ahí es donde está el verdadero trabajo. La paz no llega cuando el otro cae. Llega cuando tú te levantas sin cargarlo. La justicia no llega cuando gritas. Llega cuando te alineas. La protección no llega cuando atacas. Llega cuando te recoges en ti. Y esa es la enseñanza final. No necesitas destruir a nadie para vivir en paz. Necesitas dejar de vivir desde la herida. Cuando tu mente se libera, el enemigo desaparece. No porque cambió él, sino porque cambiaste tú. Gracias por estar aquí. Y recuerda, la mayor victoria espiritual no es ver caer a otro. Es caminar ligero sin cargar a nadie en tu corazón. Y si el verdadero ritual no fuera para destruir a tu enemigo, sino para liberarte de su influencia, desde la sabiduría budista, esta pregunta lo cambia todo. Porque cuando miramos con profundidad, descubrimos que la mayoría de los llamados rituales de ataque no nacieron para dañar, sino para romper vínculos, cortar interferencias y devolver la energía a su origen sin cargarla en el corazón. El problema es que, con el tiempo, el lenguaje se endureció y la intención se confundió. Hoy quiero contarte una historia distinta. Una historia que parece hablar de enemigos, pero que en realidad habla de recuperar el centro, cerrar ciclos y salir del papel de víctima sin convertirte en verdugo. Porque en el budismo, el mayor poder no es vencer a otro, es no vivir condicionado por él. Imagina a alguien que te ha hecho daño. No con un golpe visible, sino con algo más sutil. Con palabras, con rumores, con manipulación, con esa sensación constante de estar bajo ataque sin poder probar nada. Eso desgasta, eso enferma, eso roba paz. Y aquí aparece una verdad incómoda. Mientras esa persona viva en tu mente, sigue teniendo poder sobre ti. En muchas tradiciones antiguas, se usaban elementos simples, papel blanco, tinta negra, sal, no para invocar destrucción,
sino para dar forma visible a un límite invisible. La mente humana necesita símbolos para cerrar procesos. Necesita actos conscientes que digan, hasta aquí. El papel blanco no representa la pureza del otro. Representa la claridad que tú decides recuperar. Es un lienzo donde nombras aquello que te afecta para dejar de cargarlo de forma difusa. Cuando algo no se nombra, se infiltra. Cuando se nombra con conciencia, se ordena. Por eso el papel debe estar limpio. No arrugado. No sucio. Porque no estás escribiendo desde el caos, sino desde la decisión de poner orden interno. La tinta negra, en la mirada simbólica, no absorbe para dañar. Absorbe para contener. Es el color que encierra, que delimita, que pone un borde. En meditación, poner un borde es esencial. Sin borde, la mente se dispersa. Con borde, la mente se aquieta. Ahora bien, aquí viene una enseñanza clave del budismo que transforma por completo este tipo de prácticas. Nombrar no es atacar. Nombrar es reconocer. Cuando escribes un nombre, o incluso la palabra enemigo si no hay certeza, no estás lanzando una maldición. Estás diciendo, reconozco que esta influencia existe y decido no cargarla más de forma inconsciente. En la sabiduría budista, la ignorancia es el verdadero enemigo. Ignorancia de lo que te afecta, de cómo te afecta, de por qué te afecta. Cuando escribes con presencia, estás trayendo a la luz lo que antes actuaba en la sombra. Ahora, hablemos de la emoción. Muchos rituales antiguos permitían que la persona sintiera lo que había reprimido. La rabia, el dolor, la frustración. No para quedarse ahí, sino para dejar de fingir que no existen. En el budismo no se reprime la emoción. Se observa, se atraviesa y se transforma. El error moderno es confundir sentir con actuar desde el odio. Sentir no te hace débil. Reprimir te enferma. Actuar desde el odio te ata. Por eso, en la tradición profunda, el acto simbólico no termina en la descarga emocional, sino en el soltar consciente. La sal, por ejemplo, no corroe personas. La sal separa, marca territorio. En muchas culturas se usaba para decir, hasta aquí llega lo que no me pertenece. La sal conserva lo que es sano y rechaza lo que contamina. Es límite, no venganza. Cuando alguien mezcla símbolos con intención desbordada por el resentimiento, lo que activa no es justicia, es un lazo kármico más fuerte. Y el budismo es muy claro en esto. Todo lazo kármico se paga con tiempo y energía. La historia que suele contarse, la del enemigo que cae, se enferma y pide perdón, suele interpretarse mal. No ocurre porque alguien lo atacó. Ocurre porque la persona dejó de sostener el vínculo. Al no recibir más reacción, más miedo, más atención, el otro queda frente a su propio reflejo. En términos budistas, eso es karma madurando. No porque tú lo provoques, sino porque ya no lo bloqueas. Aquí entra el verdadero acto de poder. Soltar después del acto consciente. No seguir pensando. No vigilar. No esperar el castigo del otro. Porque cuando esperas que el otro sufra, sigues atado. Y el budismo enseña que el sufrimiento compartido no libera a nadie. Liberarte no significa que el otro gane. Significa que tú sales del campo de batalla. Y aquí viene una advertencia profunda, dicha con honestidad espiritual. Si haces cualquier práctica con la intención de destruir, humillar o enfermar a otro, el primer impacto ocurre en tu propia mente. Se estrecha, se endurece, se vuelve vigilante. Y una mente vigilante nunca está en paz, aunque gane. La protección auténtica no nace del decreto violento. Nace del límite claro, del retiro de energía, del silencio firme. Por eso, en el budismo, el guerrero espiritual no es el que ataca. Es el que no reacciona. El que dice, no entro ahí. El que corta sin odio. El que se retira sin miedo. Si alguien te ha hecho daño, tienes derecho a protegerte. Pero protegerte no es desear su caída. Es dejar de vivir desde la herida. Cuando una persona deja de alimentar el conflicto se apaga. No de inmediato, no de forma espectacular, pero de manera definitiva. Porque la energía necesita alimento para sobrevivir.
Y la atención es el alimento más poderoso. Si decides hacer una práctica simbólica, hazla con esta comprensión. No para castigar, sino para cerrar. No para destruir, sino para liberar. No para que el otro caiga, sino para que tú camines ligero. Y después, suelta. No revises. No observes. No busques señales del otro. Vuelve a ti. Cuida tu cuerpo. Ordena tu mente. Recupera tu rutina. Eso es lo que, en el budismo, se llama salir del samsara del conflicto. La paz no llega cuando el enemigo desaparece. Llega cuando deja de vivir en tu mente. La justicia no llega cuando el otro sufre. Llega cuando tú ya no cargas el peso. La protección no llega cuando atacas. Llega cuando te recoges en tu centro. Y esta es la enseñanza final. No necesitas rituales para destruir a nadie. Necesitas claridad para no destruirte a ti mismo con el rencor. Cuando eliges la conciencia, el enemigo pierde poder. No porque fue derrotado, sino porque ya no tiene donde habitar. Gracias por estar aquí. Y recuerda, en la sabiduría budista, la victoria más grande es vivir en paz, incluso cuando otros no lo hacen. ¿Y si el mayor peligro no fuera tu enemigo, sino acusar desde la confusión? En la sabiduría budista hay una advertencia que atraviesa siglos: la intención precede al resultado. No existe acto, palabra ni pensamiento que no deje huella. Por eso, cuando se habla de justicia espiritual, el énfasis no está en castigar, sino en no sembrar ignorancia. Porque la ignorancia, no saber con claridad desde donde actúas, es la raíz del sufrimiento. Muchos confunden justicia con venganza. Y ahí empieza el problema. Desde la mirada budista, acusación sin certeza es una forma de violencia sutil. No porque el universo se enfade, sino porque tu mente se entrena en la sospecha, el juicio y la proyección. Y una mente entrenada en proyectar termina viviendo rodeada de enemigos, aunque no existan. Por eso esta enseñanza es tan importante. Cuando actúas desde la rabia, tu percepción se distorsiona. Ves señales donde no las hay. Interpretas silencios como ataques. Tomas coincidencias como conspiraciones. Y entonces corres el riesgo de señalar a un inocente, no con pruebas, sino con emoción. En el budismo, esto se llama confundir la nube con el cielo. La nube pasa, el cielo permanece. La emoción pasa, la conciencia permanece. Si actúas desde la nube, el acto nace torcido. Por eso, en las tradiciones profundas, siempre se repite lo mismo: si no hay certeza, no nombres. No por miedo, sino por lucidez. Nombrar sin certeza es afirmar una historia que puede no ser real. Y toda historia repetida con fuerza se vuelve identidad. Aquí aparece una ley kármica simple y contundente. Lo que entrenas en tu mente, se vuelve tu hogar. Si entrenas la mente en acusar, vivirás vigilante. Si entrenas la mente en sospechar, vivirás inseguro. Si entrenas la mente en atacar, vivirás defendido, incluso cuando nadie te ataque. Por eso, cuando no hay claridad absoluta, la práctica correcta no es señalar a una persona, sino entregar el asunto a la inteligencia mayor de la vida. En términos budistas, esto no es delegar por pereza, es reconocer los límites de tu percepción. Es decir, no sé todo, no veo todo, no controlo todo. Y esa humildad es sabiduría. He visto historias, muchas, de personas que actuaron desde el impulso, convencidas, seguras, enojadas, y luego, con el tiempo, descubrieron algo incómodo: se habían equivocado. No porque fueran malas, sino porque estaban heridas. Y una herida abierta ve peligro en todas partes. Una mujer acusó a su cuñada, cuando la fuente real del conflicto estaba dentro de su propio sistema familiar. No hubo castigo divino. Hubo una cadena de decisiones tensas, discusiones acumuladas, estrés somatizado, y el cuerpo pasó la factura. No fue el ritual. Fue la mente endurecida por la certeza falsa. Un hombre señaló a su socio por traición, cuando la realidad era una comunicación rota y expectativas no habladas. La empresa cayó, sí, pero cayó por desconfianza instalada, por decisiones tomadas desde el miedo, por contratos leídos con sospecha.
No fue el universo vengándose. Fue la mente rompiendo puentes antes de tiempo. Desde el budismo, esto se explica con claridad. Cuando actúas desde una narrativa falsa, te conviertes en prisionero de esa narrativa. No porque alguien te castigue, sino porque tú mismo la refuerzas con cada pensamiento y cada acción. Por eso se dice, esto no es venganza ciega. Es, o debería ser, justicia consciente. Y la justicia consciente empieza por no acusar sin pruebas internas. ¿Y qué son pruebas internas? No son corazonadas impulsivas. No son rumores. No son suposiciones. Son hechos sostenidos en el tiempo, patrones claros, coherencia entre acciones y consecuencias. Y aún así, la sabiduría budista recomienda cautela. Porque incluso cuando el daño es real, responder desde el odio multiplica el sufrimiento. La práctica correcta no busca que el otro caiga. Busca que el vínculo dañino se disuelva. Aquí entra una enseñanza clave. No todo daño viene de una persona concreta. A veces viene de dinámicas, de ambientes, de historias repetidas, de lealtades invisibles. Ponerle un nombre humano a algo que es sistémico es un error común y costoso. Por eso, cuando hay duda, la vía correcta es escribir enemigo, no como amenaza, sino como acto de no proyección. Es reconocer, hay una interferencia, pero no me arrogo el derecho de decidir quién es. Dejo que la vida, con su inteligencia mayor, ordene lo que yo no alcanzo a ver. Esto no es debilidad, es precisión. La precisión espiritual es rara. Requiere frenar el impulso. Requiere respirar antes de reaccionar. Requiere aceptar que el dolor nubla la vista. Y el budismo insiste, no tomes decisiones definitivas desde estados mentales transitorios. Ahora bien, hablemos de algo importante. Defenderte no te hace malo. En la ética budista, el no daño no significa permitir abusos. Significa responder sin añadir veneno. Poner límites claros. Retirar energía. Salir de espacios tóxicos. Decir no. Alejarte. Buscar apoyo. Cuidar el cuerpo. Proteger la mente. Defenderte no es atacar. Defenderte es no exponerte. Y sí, hay prácticas ancestrales que ayudan a cerrar ciclos, a cortar interferencias, a recuperar centro. Pero todas comparten una condición esencial: responsabilidad interna. Responsabilidad es preguntarte, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde la claridad? ¿Desde la herida o desde la conciencia? Si decides usar cualquier herramienta espiritual, hazlo con certeza y con fe, no con rabia. Con sobriedad, no con espectáculo. Con silencio, no con proclamación. Porque el silencio protege la práctica. Y la práctica madura en silencio. Cuando los resultados llegan, y a veces llegan como calma, no como drama, recuerda esto: la paz es el indicador, no la caída del otro. Si lo que ocurre te devuelve tranquilidad, estabilidad, claridad, vas por buen camino. Si lo que ocurre te llena de paranoia, obsesión y vigilancia, algo se torció. La sabiduría budista ofrece un criterio simple para evaluar cualquier acción espiritual. ¿Reduce el sufrimiento o lo multiplica? Si reduce, continúa. Si multiplica, detente. Por eso, cuando se dice que todo se revierte, no se habla de castigos místicos. Se habla de dinámicas mentales. La mente que acusa injustamente se vuelve una mente insegura. Y la inseguridad se filtra en decisiones, relaciones, salud y trabajo. No porque el universo sea cruel, sino porque la mente sin claridad se equivoca más. Ahora, una verdad que libera. No estás solo en estas batallas internas. Muchos sienten ataques donde hay confusión. Muchos sienten enemigos donde hay heridas antiguas. Muchos sienten bloqueos donde hay miedo a avanzar. Reconocerlo no te hace débil. Te hace honesto. Y tu testimonio, cuando nace desde la humildad y no desde la exaltación, puede ayudar a otros a frenar antes de acusar, a respirar antes de reaccionar, a elegir conciencia antes que impulso. Si algo de esto te sirvió, compártelo desde ese lugar, el de la responsabilidad espiritual. No desde el morbo, no desde el miedo, no desde la promesa de venganza, sino desde la invitación a vivir con más lucidez.
Recuerda esto y guárdalo como un mantra sencillo. Tu energía es sagrada. Tu paz es sagrada. Y la claridad también lo es. Nadie tiene derecho a destruirlas. Pero tú tampoco tienes derecho a destruirlas, acusando desde la confusión. Gracias por caminar este tramo con honestidad. Que la luz te acompañe, no como castigo para otros, sino como claridad para ti.